Hola, yo soy Maite Siriaco, periodista de datos, y en esta clase les voy a explicar cómo realizar investigaciones con datos, ya que a través de ellos podemos encontrar historias muy potentes, y cómo Kulkita Katipay, el buscador elaborado por Kuskachai, puede ayudarnos a investigar las contrataciones realizadas por el Estado. ¿Qué es el periodismo de datos? Una de las más reconocidas periodistas de datos de Latinoamérica, Sandra Crucianelli, explica que es una disciplina que se nutre de muchas otras, como el periodismo de investigación, el de profundidad, el asistido por computadora, el analítico. En el periodismo de datos se trabaja con grandes volúmenes de datos, los que no alcanzan en una hoja de Excel, y se aprovecha la visualización. Los equipos suelen ser multidisciplinarios e incluyen a periodistas, analistas, desarrolladores, ilustradores y diseñadores. Es importante tener en cuenta que en el periodismo de datos no se excluye la actividad periodística, como la investigación, el cruce de fuentes o las entrevistas. La única diferencia es que el dato disparador, de donde obtendremos la historia, saldrá de una base de datos. Para ello, previamente tendremos que ordenar, limpiar, procesar y analizar grandes volúmenes de data. Puede que esto de los grandes volúmenes de datos nos cause un poco de temor, pero con la práctica nos daremos cuenta que es un mundo muy apasionante, muy útil, y que probablemente ya hemos hecho trabajos con datos sin darnos cuenta. Lo principal es que le perdamos el miedo al trabajo con datos. Para ello debemos conocer bien la información con la que vamos a trabajar. Hay que tener siempre en la mente que detrás de las cifras que tenemos hay historias. Solo debemos encontrarla. Entrevistar a nuestros datos. Los datos tienen mucho que decirnos, pero debemos tener en cuenta que nos responderán siempre y cuando los hayamos preparado para hacerles una entrevista. Para ello es necesario tenerlos ordenados. Lo más sencillo es hacerlo en hojas de Excel o en algún otro programa similar, como por ejemplo OpenRefine. La entrevista que le haremos a la data es básica para entender la información que tenemos e identificar todo su potencial. Si tomamos en cuenta que la mayoría de historias tienen datos detrás, aunque no se encuentren en grandes volúmenes, será más sencillo trabajar con data. Lo más importante es limpiar los datos, dejarlos listos y hacer las preguntas adecuadas, sin limitarnos en ellas. El trabajo en periodismo de datos tiene 6 fases. Vamos a verlas al detalle a través de Kulkita Katipay, una herramienta de Kuskachai que permite analizar e investigar información relevante sobre el uso de nuestro dinero. Para realizar esta herramienta, los desarrolladores han utilizado datos del Organismo General de Contrataciones del Estado, OCE, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, y de la Contraloría General de la República. Esta información ha sido estructurada en bases de datos y es posible realizar investigaciones sobre cómo el Estado está gastando nuestro dinero. En Kuskachai, para el especial ¿A dónde va nuestro dinero?, se realizaron 3 notas. Familiares de 64 congresistas y ministros contrataron con el Estado por más de 33 millones de soles en los 3 últimos años. En el 2022 se realizaron 52% más adjudicaciones directas que en el 2021 por casi 5.000 millones de soles. Solo en el primer trimestre del 2023, los gobiernos regionales han firmado 326 contratos con proveedores recién creados por más de 18 millones de soles. A continuación les explicaré las fases del periodismo de datos y veremos cómo se trabajaron estas notas con Kulkita Katipay. Las fases trabajadas son la recolección, la preparación, el análisis, el reporteo, la escritura y la visualización. Fase 1. La recolección. La recolección la puede realizar cualquier persona. En el caso del periodismo, es posible que lo haga un periodista con un desarrollador. Para saber si necesitaremos de un desarrollador, será necesario evaluar el acceso a la data. De esta manera se sabrá si es posible una descarga manual, si se requiere de un web scraping
o si debemos realizar pedidos de acceso a la información a través de la Ley de Transparencia. Es decir, tenemos 3 formas de acceder a la información. Si queremos buscar, por ejemplo, las denuncias por violencia sexual dadas en los colegios, debemos ir al portal SICB, una plataforma que tiene el Minedu, donde cualquier persona puede realizar una denuncia por cualquier tipo de violencia dada en un espacio educativo. En esta plataforma encontraremos 2 opciones de descarga, una en PDF y otra en formato Excel. Luego de seleccionar cómo queremos descargar la información, podremos hacerlo sin mayor problema y posteriormente contaremos con el archivo elegido para limpiarlo y analizarlo. Podemos usar la técnica del web scraping, que es legal, siempre y cuando la información sea pública y nosotros no pretendamos realizar ningún tipo de modificación en el sistema, en páginas que no cuenten con un sistema de descarga manual. En el caso de que la información no sea pública y no se encuentre en ningún sistema, podemos usar una herramienta muy importante para todos los ciudadanos: los pedidos de acceso a la información. Estos se encuentran en todos los sitios web de las entidades públicas. Este es el sitio del Ministerio de Salud. Ahí vemos un botón que nos lleva al portal de transparencia. En el portal vamos a encontrar un ítem de acceso a la información. Hacemos clic y nos llevará a un formulario de solicitud de acceso a la información pública, en el que podemos escribir el pedido que tenemos. Debemos ser específicos en los datos que queremos, año, tipo de información e incluso en el formato en el que los queremos. Por ejemplo, en formato Excel. Las entidades tienen un máximo de 10 días hábiles para entregarnos la información solicitada. Usualmente nos envían un correo de confirmación. Si requieren de más tiempo, nos lo deben comunicar. Debemos tener una persona específica encargada de buscar y enviar nuestra data, que es con quien mantendremos la comunicación. Para las notas del especial, ¿a dónde va nuestro dinero de Cuscachay?, no se requirió de un desarrollador, ya que Kulkita Katipay nos proporcionó la información que necesitábamos. Por ejemplo, para realizar la nota central titulada "Familiares de 64 congresistas y ministros contrataron con el Estado por más de 33 millones en los últimos 3 años", el equipo utilizó la información proporcionada en el buscador de funcionarios, específicamente en el ranking de funcionarios de los años 2021, 2022 y 2023. Este ranking proporciona la información de los contratos y montos que funcionarios o sus parientes en primer, segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad o afinidad obtuvieron con el Estado. Para ello, Kulkita Katipay tiene un cruce de información de OCE, de la SUNAT y de la Contraloría General de la República, lo que nos permite ver las órdenes de compra, los contratos, sus montos, las entidades contratantes, las empresas contratadas y los grados de parentesco que tienen los representantes de estas compañías con funcionarios públicos. En cada parte del buscador de Kulkita Katipay, buscador por entidad, por proveedor y por funcionario, es posible ver los rankings. Estos se generan por año, lo que facilita la filtración y la comparación de información. Encontrar esta información en la plataforma es muy sencillo. En ¿a dónde va nuestro dinero?, solo debes ir a la forma de búsqueda que requieres. Así te redireccionará a la herramienta Kulkita Katipay y al entrar debes seleccionar el año que buscas analizar y el tipo específico de búsqueda que te gustaría hacer, ya sea por proveedor, por entidad o por funcionario. De inmediato se generará la información que necesitas. Vamos a verlo. Cada sección tiene una bajada explicativa y un cuadro que cuenta con una variedad de ítems desagregados por funcionario, por entidad o por empresa proveedora. Debes seleccionar la información que te sea más útil para el reportaje que quieres realizar. La unidad de investigación de Cuscachay se encargó de filtrar la información por año y ordenarla en un archivo Excel, lo que facilitó la limpieza de la información, la filtración de los datos y la obtención del dato disparador para el inicio de la investigación. Veremos esta parte con más detalle en la siguiente fase. Fase 2. La preparación. Cuando ya tenemos la información descargada o en un formato amigable, necesitamos ponerla en orden. Es decir,
tenemos que limpiarla y dejarla lista para el análisis. Muchas veces, la información que nos llega por transparencia tiene errores, como palabras mal escritas o duplicadas. Además, debemos tener en cuenta que esta información no se encuentra de la forma en la que la necesitamos. Al momento de revisar los datos que tenemos, podremos ver si la data con la que contamos es suficiente o si requeriremos de más información. En el primer caso, solo necesitaremos ordenarla como a nosotros nos venga mejor. Cuando no tenemos mucha información y el archivo es pequeño, podemos hacer la limpieza nosotros mismos. Para ello será necesario hacernos preguntas como las sugeridas por Ojo Público en su guía La navaja suiza del reportero. ¿La base de datos está completa? ¿Cuántas líneas de información tiene? ¿Puedo limpiarla con Excel o con OpenRefine? ¿En qué casos debo hacerlo a mano? ¿Conozco y entiendo todos los términos? ¿Los criterios apuntan a la pregunta que quiero responder? ¿O necesito otros datos? Sin embargo, si la data es muy grande, si trabajaremos con Big Data, requeriremos de un desarrollador que nos ayude a ordenar y limpiar los datos de forma más rápida y, sobre todo, más precisa. Así, evitaremos cometer errores y demorar una eternidad en terminar esta parte del proceso. Lo más importante del trabajo con un desarrollador es ser claros con lo que queremos para que él pueda saber exactamente qué es lo que necesitamos. Como lo hemos comentado antes, en el caso de la nota central para el proyecto ¿A dónde va nuestro dinero?, no se requirió de un desarrollador, puesto que la herramienta ya tiene 3 bases de datos y realiza un cruce de información automático en el ranking. No obstante, la unidad de investigación de Qosqatchay sí tuvo que colocar la información en un archivo Excel y realizar una limpieza de datos. Esta parte del proceso siempre es necesaria, ya que, pese a la minuciosidad con la que trabajan los desarrolladores, siempre pueden haber errores o simplemente una estructura que no es la que necesitamos. Si no dejamos un archivo limpio o con la estructura que necesitamos para nuestra investigación, será imposible realizar un análisis de forma correcta. La unidad de Qosqatchay elaboró una estructura con los ítems que requería llenar, en el orden adecuado para realizar la investigación, lo que facilitó la filtración de la data y encontrar el dato disparador. Como no hablamos de Big Data, la unidad hizo este trabajo de forma manual. 4 personas del equipo estuvieron a cargo de realizar esta limpieza y dejaron el archivo listo para su análisis. Fase 3. El análisis. Una vez que tenemos nuestros datos ordenados y limpios, podemos analizarlos. Esta parte del proceso es muy importante, porque aquí encontraremos nuestro dato disparador, ese de donde saldrá la historia que vamos a reportear e investigar. El análisis es en realidad una entrevista a la data. Y lo más importante aquí es la calidad de las preguntas que le haremos a la data. Podemos empezar con una data así, que es la data colocada por el equipo de la unidad desde Kulkita Katipay hasta el Excel en el que se trabajó. Aquí tenemos los datos de todos los funcionarios que figuran en el ranking 2022. Después de nuestro análisis, obtendremos datos según nuestra pregunta de investigación, como los que muestro a continuación. Esta información obtenida responde a preguntas como ¿quiénes son los funcionarios con más casos de parientes con contratos con el Estado? ¿Cuál es el grado de consanguinidad y afinidad que tienen estos parientes? ¿Cuáles son los montos? ¿Esto es legal o no? Entre otros. Esta data ya está ordenada, analizada y lista para ser visualizada. ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar nuestro análisis? Es necesario que nos centremos en 3 puntos. Para ello, vamos a utilizar las preguntas de la navaja suiza del reportero. 1. Datos en común. ¿Tiene mi base de datos un concepto o un código en común que me permita cruzarla? Por ejemplo, si encontramos DNI, RUC, códigos, nombres completos que podamos cruzar entre una base y otra. Supongamos que tenemos una base de profesores de colegios privados y otra de acosadores sexuales con antecedentes penales. En ambas están los DNI. Entonces podríamos cruzar una base con la otra y podríamos ver qué profesores de colegios privados tienen antecedentes por abuso sexual. 2.
Patrones y coincidencia. ¿El cruce de la base de datos muestra una tendencia o patrones? ¿En qué contexto? Por ejemplo, en la base de datos de Implant Files, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una radiografía a las empresas que venden dispositivos médicos como prótesis, insumos médicos, entre otros, se encontró que la mayoría de marcas que se encontraban en la base de datos de productos retirados del mercado por fallas o por problemas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, llegan a Latinoamérica. Se podían vender en nuestra región a pesar de que habían sido retirados del mercado. Ahí se encontró un patrón cruzando varias bases: la base de datos de productos retirados del mercado por la FDA, la base de datos de aduanas de cada país y la base de datos de productos con permisos de las direcciones de medicamentos e insumos médicos también de cada país. Y 3. Datos atípicos. ¿Revela comportamientos atípicos? ¿En qué contexto? Por ejemplo, en los registros de inicios de clase en la región realizados por UNICEF, podemos encontrar que Perú es uno de los pocos países de la región que aún no había abierto escuelas por completo. La mayoría de países tenían diferentes reaperturas de clases, pero Perú era uno de los 5 países de Latinoamérica que no había iniciado clases, de 17 analizados. ¿Por qué? Pues podemos convertir ese dato y la respuesta en una nota. Fase 4. El reporteo. Se suele pensar que para realizar un reportaje es suficiente con tener los datos analizados. Debe quedar claro que no es así. De las bases de datos obtenemos nuestro dato disparador, pero siempre será necesario reportear, realizar entrevistas, salir a la calle, verificar, entre otros. Es decir, debemos aplicar la metodología tradicional de investigación. Hay que salir a la calle. Como mencioné antes, es necesario realizar entrevistas a expertos y a fuentes que nos permitan entender mejor la data y encontrar casos que nos permitan humanizarla. Fase 5. La escritura. Esta es una parte muy importante del proceso. Después de nuestro trabajo con los datos, de la investigación y del reporteo, debemos escribir la historia. Esta debe contar con una estructura que nos permita mostrar personajes, dar contexto y generar interactividad. Pero, ¿qué estructura deberíamos considerar? La estructura no debe ser fría, tampoco debe estar llena de cifras. Muchas veces se cree que por ser una nota de periodismo de datos, todo el texto debe contar con cifras. No es así. Es vital humanizar la data. Debemos crear nuestro esquema y debemos hacerlo a la par de nuestro trabajo de reporteo. Así sabremos qué entrevistado deberíamos tener, en qué partes deberían aparecer, cuál será la historia que se convierta en nuestro hilo conductor, qué fuentes necesitamos, entre otros. Lo más importante para que el texto no se quede en cifras es darle vida a los datos a través de personas. En síntesis, muestra personajes, da contexto y crea interactividad. Fase 6. La visualización. La última parte es la visualización, pero aunque en los manuales sea la última etapa, es un error pensar al final del proyecto en la visualización. Así que surge la pregunta de ¿cuándo deberíamos pensar en la visualización? La realidad es que debería ser casi desde el inicio del proyecto. Para ello debemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para que los datos se entiendan mejor? ¿Cómo debe ser la experiencia del usuario para que aproveche esa información al máximo? ¿Qué aporte le da una visualización a la historia que queremos contar? Además, hay que considerar que tenemos diferentes formas de visualizar los datos y algunas requieren más tiempo, más elementos o incluso un reporteo específico. Podemos visualizar nuestra data mediante infografías, tablas, videojuegos, drones, gráficos interactivos, ilustraciones, cómic, audio, teatro, entre otros. Si bien es fabuloso contar con un desarrollador, infografista o diseñador que pueda ayudarnos con la visualización, nosotros también podemos utilizar algunas herramientas gratuitas que nos ayuden a visualizar los datos, como Infogram, Datagrapper, Tableau,
Flourish, FlopLife, FlopTV, entre otros. Estos son algunos de los tipos de reportajes que se pueden realizar con datos. Reportaje colaborativo transnacional, como Panama Papers, reportajes de denuncias, como el caso Vacunagate, reportajes del día, como el caso de las visitas en la PCM o los resultados electorales, temas inactuales, como enfermedades no transmisibles o el caso de la alimentación saludable. El periodismo de datos también nos puede servir para profundizar en temas de coyuntura con datos como el caso del zorrito Rum Rum. Y es posible realizar notas de fact-checking con datos. Gracias y hasta una nueva oportunidad.